11 de diciembre de 1972. La misión Apolo 17 aterriza suavemente en la superficie lunar. Eugene Cernan y Harrison Schmitt inician las últimas caminatas humanas registradas oficialmente en la superficie de la Luna. Todo transcurre según lo planeado, hasta que una anomalía rompe la normalidad de la misión. Un período de 11 minutos donde todas las transmisiones de voz entre los astronautas y la Tierra desaparecen. Nunca se presentó una explicación técnica definitiva. La versión oficial alega fallos temporales de transmisión. Pero algo no encaja. La telemetría de los trajes espaciales seguía enviando señales vitales en tiempo real, sin interrupción. Esto indica que los astronautas estaban conscientes, hablando, interactuando con algo o alguien. El silencio de las voces no fue causado por una falla en los equipos, sino por una supresión intencional de la comunicación. Registros internos de la NASA, hoy accesibles mediante solicitudes FOIA, revelan anotaciones manuscritas en 1960, documentos de la época. Anomalía de bloqueo externo, analizar influencia EM, electromagnética, y actividad no identificada durante EVAs. Estas notas, discretas, nunca fueron incorporadas a los informes públicos. Apuntan hacia un secreto enterrado bajo el polvo del tiempo y de la Luna. Las transmisiones de las misiones Apolo eran grabadas en múltiples canales. En 1985, durante una reorganización de los archivos del Centro Espacial Johnson, técnicos identificaron un detalle perturbador. En las cintas de Apolo 17, entre las 04A39 y 04A50 UTC, hay una interrupción de 11 minutos, donde el audio desaparece completamente, incluso con las señales vitales activas y normales. Las imágenes de video también cortan a estática en ese mismo intervalo. Esta falla sincronizada entre sonido e imagen jamás se reprodujo en ninguna otra misión. Peor aún, al comparar las grabaciones redundantes, cintas paralelas de seguridad, descubrieron que el fragmento también había sido removido. La ausencia era total, como si alguien hubiese borrado sistemáticamente el evento de cada punto de registro. No fue una avería, fue una limpieza. Pero un dato escapó. Un gráfico del ritmo cardíaco del astronauta Cernan muestra una elevación abrupta en el minuto 6 del silencio, indicando una fuerte reacción emocional. Schmitt presenta variaciones respiratorias asociadas a estados alterados de conciencia. Ambos estaban atravesando algo intenso, quizás aterrador, y ese algo, según un documento de 1993, involucraba un fenómeno aéreo localizado sobre el módulo lunar. En 1994, Thomas R. Ellison, ex técnico de telecomunicaciones de la NASA, concedió una entrevista confidencial a un periódico alternativo de Washington. En ella, reveló la existencia de un registro secreto, el Archivo 311. Según Ellison, ese era el nombre dado a una grabación de la línea auxiliar de comunicación de Apolo 17, una línea considerada de respaldo, pero que estaría siempre activa durante transmisiones espaciales. Y lo que captó ese día jamás fue documentado oficialmente. De acuerdo con su relato, el audio revela una secuencia caótica, respiraciones intensas, interferencia electromagnética y una voz jadeante diciendo, 3 veces, «Está sobre nosotros». La frase habría sido dicha por Schmitt. No hay sonidos típicos de operaciones, ni códigos técnicos. Solo la constatación directa y aterradora de que algo flotaba en el cielo lunar. Ellison aseguró haber escuchado el material varias veces y describió el objeto como silencioso, inmóvil y absolutamente fuera del estándar terrestre. 2 meses después de la entrevista, Ellison murió en un accidente automovilístico al salir de su casa. La grabadora con el archivo original desapareció. La pericia nunca localizó los restos del dispositivo de grabación. El caso fue cerrado como accidente sin causas externas identificables. Pero entre los círculos conspirativos, comenzó a circular una nueva expresión. El archivo 311 no debe ser reproducido. La fotografía jamás divulgada al público fue encontrada por casualidad durante una digitalización de negativos antiguos de la NASA. La imagen, tomada por el astronauta William Anders durante la misión Apolo 8,
No estaba en el catálogo oficial. Muestra el horizonte lunar, el cielo completamente negro, y un contorno blanquecino flotando. Un objeto en forma de rombo, sin propulsión visible, suspendido sobre la región del Mar de la Tranquilidad, el mismo lugar donde aterrizaría Apolo 17, 4 años después. Especialistas en análisis fotográfico consultados por periodistas independientes afirmaron que el objeto no posee sombra proyectada sobre la superficie. Esto sugiere que estaba a gran altitud o que no interactuaba con la luz del mismo modo que cualquier cuerpo físico conocido. La imagen, al ser ampliada, revela bordes simétricos y un leve brillo interno, como si el objeto estuviese generando luz propia, algo incompatible con cualquier nave terrestre de la década de 1960. La foto fue removida del acervo digital de la NASA en 2002. El motivo alegado fue duplicidad de archivo. Pero copias persisten en foros oscuros y bases de datos no oficiales. En todas las versiones, el archivo está identificado con un código incompleto. Black Lost 082. La ausencia de metadatos refuerza la teoría de que esta imagen fue deliberadamente eliminada de la narrativa pública del programa Apolo. No todos los involucrados en las misiones Apolo pisaron la Luna. Muchos vieron lo que nadie más vio. Detrás de monitores, micrófonos y paneles de control en Houston, uno de ellos, conocido solo como Franklin, decidió hablar en 2006 durante una conferencia sobre archivos no divulgados de la NASA. Su identidad fue protegida, pero sus palabras dejaron una marca permanente. Vieron algo que no podían describir, y nosotros lo escuchamos. Según Franklin, él trabajaba en la estación secundaria de escucha, encargada de monitorear frecuencias reservadas al MU. Control de temperatura y soporte vital. Durante los 11 minutos de silencio, surgieron ruidos anómalos en los canales paralelos. No era estática, ni interferencia común. Era como si una presencia estuviese intentando comunicarse mediante sonidos modulados, o como si algo estuviera escaneando a los astronautas. Tras el fin de la misión, Franklin fue reasignado a otro departamento y advertido a no volver a mencionar lo ocurrido. Recibió, según él, un memorando interno con el sello Sombras temporales. Nivel rojo. Nunca supo lo que eso significaba, pero después de aquella noche, comenzó a sufrir trastornos auditivos. Un zumbido constante que, curiosamente, solo cesaba durante la luna nueva. En 1996, durante la digitalización de archivos analógicos antiguos, un pasante del Centro Espacial Goddard encontró una caja rotulada como «Rechazadas, no procesar». Dentro de ella, decenas de cintas magnéticas que contenían transmisiones crudas de las misiones Apolo. La mayoría eran redundantes, copias o fragmentos con fallos, pero una de ellas, rotulada simplemente como A17 TRNSB, llamó la atención por un detalle inusual. Estaba cerrada con un envoltorio de seguridad, con sello metálico numerado. Tras conseguir permiso para abrirla, el pasante, cuyo nombre se mantuvo en reserva, escuchó el contenido de la cinta. Los 11 minutos perdidos de la misión Apolo 17 estaban allí, pero no como se esperaba. Las voces de los astronautas sonaban desconectadas, como si estuvieran en trance. Cernan repetía palabras incoherentes, mientras Schmidt describía algo que lo estaba mirando de vuelta. De fondo, había un sonido pulsante, grave, que recordaba a un motor, pero sin origen aparente. La cinta fue confiscada al día siguiente por 2 agentes federales, alegando razones de seguridad nacional. El pasante fue despedido de la NASA poco tiempo después. Informes internos afirman que pasó los años siguientes intentando replicar el sonido escuchado en la grabación, y que una noche fue encontrado en su apartamento, repitiendo en voz baja las mismas palabras que Cernan decía en la cinta. Está encima, y nos está escuchando. Durante análisis fotométricos realizados por astrofísicos independientes en 2008, un estudio comparativo de imágenes de la misión Apolo 17 reveló algo inquietante. En una de las fotos, un punto oscuro aparece flotando sobre la superficie lunar. Al calcular la posición del Sol y los ángulos de las sombras de las estructuras cercanas, se notó una anomalía perturbadora.
Ese objeto no proyectaba sombra. En condiciones lunares, cualquier cuerpo físico, incluso los astronautas, proyecta sombras largas y nítidas debido a la ausencia de atmósfera. Pero ese punto oscuro permanecía aislado, sin correspondencia lumínica. La ausencia de sombra implicaba que el objeto o no interactuaba con la luz solar o no pertenecía a nuestro espectro dimensional. En términos simples, o era invisible a la luz o no estaba completamente allí. El informe fue presentado en una conferencia de astrofísica en Kioto, pero misteriosamente fue eliminado de los anales del evento días después. Ninguno de los investigadores que firmaron el estudio respondió a solicitudes posteriores de entrevista. Entre entusiastas y teóricos, surgió una nueva hipótesis. La sombra de aquello no se proyectaba hacia este lado de la realidad. Mientras la Apolo 17 realizaba sus operaciones en la Luna, satélites militares en órbita terrestre continuaban monitoreando el espacio cislunar, la región entre la Tierra y la Luna. En la base de datos del satélite espía KH-9 Hexagon, se registró una lectura inusual durante el periodo exacto de los 11 minutos de silencio. Algo cruzó el campo de vigilancia orbital en una trayectoria vertical, no balística, en dirección al polo sur lunar. El objeto, detectado solo por sensores infrarrojos, no presentaba firma térmica compatible con meteoros o basura espacial. El desplazamiento fue lento, casi deliberado. La inteligencia militar clasificó el evento como movimiento no natural de masa no identificada. El memorando circuló entre departamentos de la Fuerza Aérea con el título Contacto sin origen conocido, IOD, Sigma 22. El documento fue revelado por un denunciante décadas después, y al cruzar la información con los horarios de la Apolo 17, la coincidencia se volvió insostenible. Algo se estaba acercando a la Luna en ese preciso momento, y no era terrestre. La pregunta que aún nos persigue: ¿qué estaba siendo observado? ¿Y por quién? En 1973, meses después del regreso de la Apolo 17, se preparó un dossier por parte del Departamento de Defensa de EU, basado en los informes de la misión. Nombrado simplemente como D-17 Lunar X, el documento tenía más de 150 páginas. Pero cuando fue liberado parcialmente bajo la Ley de Libertad de Información, sorprendió a los investigadores. Más de la mitad de las páginas estaban completamente tachadas, cubiertas con tinta negra opaca, línea por línea. Las pocas secciones legibles hablan de comportamiento no estandarizado de los sensores ópticos, respuestas neurológicas fuera de lo esperado en los tripulantes y presencia de masas estacionarias en proximidad orbital. Un párrafo menciona brevemente la necesidad de reevaluar los protocolos de seguridad espacial frente a inteligencias externas, pero el resto del contexto fue removido. La censura era evidente y deliberada. Ese informe generó intensas especulaciones en la comunidad científica alternativa. Algunos creen que la misión Apolo 17 no solo marcó el fin de la presencia humana en la Luna, sino también de la libertad de investigar. El gobierno sabía que algo estaba allí, y decidió que el mundo no estaba preparado para saberlo. Desde entonces, los secretos lunares orbitan en torno al silencio y a la negación oficial. Durante los años finales de la Guerra Fría, cualquier anomalía tecnológica en el espacio era rápidamente atribuida al otro bando del conflicto, y el caso de la Apolo 17 no fue diferente. Documentos de la CIA, desclasificados en 2010, muestran que analistas estadounidenses inicialmente sospecharon de interferencia soviética en el sistema de comunicación lunar. El motivo: esa misma semana, el satélite soviético Cosmos 482 falló misteriosamente y desvió su órbita. La coincidencia temporal encendió las alarmas. ¿Fue un ataque de bloqueo? ¿Un intento de espionaje? Pero lo que muestran los registros es aún más extraño. El Cosmos 482 no cayó ni explotó. Simplemente dejó de emitir. Durante 72 horas estuvo muerto en el espacio, como si algo hubiese drenado su energía. Cuando volvió a transmitir, sus datos estaban corruptos. Ninguna agencia soviética asumió la falla. Ningún ingeniero logró explicarla. Si la interferencia vino de Moscú, ¿por qué ellos también fueron afectados?
Esa fue la pregunta que nunca obtuvo respuesta. Para algunos, la coincidencia entre la falla del satélite y los 11 minutos de silencio en la Luna indican no una acción humana, sino un tercer vector, una presencia que se manifestó simultáneamente, ignorando banderas, ideologías o fronteras, algo que estaba observando a ambos lados. Poco después del fin de la misión Apolo 17, el físico e ingeniero Dr. Harold Metz, consultor externo de la NASA especializado en radiación cósmica, fue asignado para analizar posibles efectos neurológicos en astronautas expuestos a la superficie lunar. Metz era conocido por sus teorías audaces sobre comunicación interestelar mediante campos magnéticos, ideas que lo colocaban al margen de la ciencia tradicional. Según colegas de la época, Metz quedó profundamente perturbado tras revisar los datos de los ionosphere, sensores cerebrales de Schmidt y Cernan durante los 11 minutos de silencio. Habría dicho en una reunión interna, vieron algo que alteró su percepción del tiempo. Esto no es natural, es inducido. 3 días después, Metz canceló todas sus citas, renunció a su cargo y se aisló en una cabaña en Colorado. Nunca volvió a publicar nada. En 1981, Metz fue hallado muerto, aparentemente por suicidio, pero el informe mostró inconsistencias. No había huellas en el frasco de pastillas, ni signos de lucha. Junto al cuerpo, una nota enigmática. El vacío devuelve la mirada. Hasta el día de hoy, su nombre no aparece mencionado en ningún documento oficial de la Apolo 17. Es como si nunca hubiese formado parte de la historia. 6 días después del regreso de la Apolo 17, la sonda automática Explorer 49, aún activa en órbita lunar, detectó una emisión inusual proveniente de la región sur de la Luna, más precisamente del cráter Tycho. La anomalía consistía en pulsos electromagnéticos intensos, emitidos en un patrón rítmico y a una frecuencia que no debería existir naturalmente. Era como una transmisión, pero sin fuente visible. Lo que llamó aún más la atención fue la naturaleza de la luz reflejada. Los sensores captaron un resplandor ultravioleta irregular que duró exactamente 27 segundos. Después de eso, todo cesó. La luz, según expertos de la época, no coincidía con ninguna fuente conocida, natural o artificial. Era como una especie de luz negra viva que reaccionaba ante la observación directa. Se intensificaba cuando los sensores se enfocaban sobre ella y desaparecía cuando el enfoque cambiaba. El episodio fue archivado rápidamente bajo la etiqueta no reproducible, no científico. Pero técnicos de misión revelaron de forma anónima que este fenómeno era conocido por otro nombre dentro de los círculos internos de la NASA: efecto ventana. Un punto en el espacio donde la realidad parece plegarse, permitiendo vislumbrar algo que no debería estar allí. El cráter Tycho no volvió a ser mencionado en futuras rutas de misión. Fue evitado, silenciado. 4 días después del cierre de la misión Apolo 17, la antena de rastreo de Goldstone, en California, captó una transmisión extraña proveniente de la dirección de la Luna. La señal duró poco menos de 2 minutos. Inicialmente fue clasificada como eco de radar o interferencia atmosférica, pero los ingenieros pronto notaron algo fuera de lo común. La frecuencia coincidía exactamente con la usada por Apolo 17 durante el periodo de los 11 minutos de silencio. Lo más aterrador, sin embargo, apareció al analizar el contenido. Era una repetición parcial del audio original de la misión, pero con fallos. Las voces de los astronautas estaban distorsionadas, como si hubiesen sido reproducidas por otro medio. Metálicas, fragmentadas. Una frase aparece con nitidez: él sigue allí, observando. El canal fue cerrado inmediatamente y clasificado como reflejo de baja prioridad, pero las cintas fueron guardadas bajo sello de secreto militar. Teóricos afirman que esta transmisión fantasma no fue un eco natural, sino un reencuentro de ondas de comunicación, como si la señal hubiera sido aprisionada o redirigida en algún punto más allá de la superficie. Un fenómeno semejante al que ocurre en entornos resonantes. Pero eso levantó una hipótesis aún más perturbadora. ¿Acaso algo en la Luna intentaba devolver lo que escuchó? En 1974,
Un memorando ultrasecreto circuló entre agencias militares de los Estados Unidos con el siguiente título: OB-11, Protocolo de Observación en Entorno Lunar. El documento, descubierto décadas después por investigadores independientes, detallaba un objeto clasificado como estructura estacionaria de origen no identificado, visualizado desde la superficie lunar por astronautas del Apolo 17. El nombre clave OB-11 fue asignado a la entidad visualizada durante los 11 minutos de silencio. Según el informe, se trataba de un cuerpo sólido, flotando a menos de 100 metros del suelo lunar, sin emisión térmica, y cuya superficie parecía absorber la luz circundante. Una nota al pie agrega: reacción emocional extrema por parte de la tripulación. Se sugiere terminación inmediata de la observación. Eso indicaba que la mera presencia del objeto causaba una perturbación psicológica severa. No hay fotos, no hay vídeos, solo bocetos hechos a mano, encontrados en cuadernos técnicos, que siempre muestran una forma geométrica imposible, ángulos que se repiten, líneas que se curvan sobre sí mismas. OB-11 no era solo un cuerpo físico, era una presencia, una interrupción en la lógica espacial. Y según relatos internos, desapareció de la misma forma en que surgió, sin ruido, sin desplazamiento, como si nunca hubiese estado allí. En enero de 1973, un mes después del retorno de la Apolo 17, el presidente Richard Nixon firmó un documento confidencial destinado a los directores de la NASA y al Departamento de Defensa. El título era lacónico: Cierre de la investigación espacial de categoría abierta. El contenido determinaba que todas las futuras misiones tripuladas a la Luna fueran suspendidas indefinidamente, decisión que pondría fin abruptamente al programa Apolo. El documento, posteriormente apodado como la Orden Silenciosa, justificaba la decisión por factores presupuestarios y prioridades nacionales de seguridad. Pero dentro de la NASA circulaba otro memorando, de circulación interna, que alertaba sobre posibles interacciones con vectores no terrestres y recomendaba la desaceleración progresiva de las misiones de exploración directa. En otras palabras, los vuelos humanos debían cesar antes de que se viera algo más. La firma de Nixon en ese documento selló el destino de la carrera lunar. Nunca más la NASA enviaría hombres a la superficie de la Luna, y a partir de allí, cualquier iniciativa fue redirigida hacia sondas no tripuladas, menos arriesgadas, más fáciles de monitorear. Muchos creen que Nixon no canceló las misiones por miedo al fracaso, sino porque fue advertido: no estamos solos en esa superficie, y no somos bienvenidos allí. Durante las misiones Apolo, los astronautas instalaron paneles retroreflectores en la superficie lunar. Estos dispositivos, compuestos por prismas que reflejan rayos láser enviados desde la Tierra, permitieron durante décadas mediciones de distancia precisas. Pero algo inusual comenzó a observarse tras la Apolo 17. Reflejos irregulares, distorsionados, como si el haz estuviera siendo interceptado o desviado por algo invisible entre el emisor y el objetivo. En un informe de 1977, físicos del Observatorio McDonald en Texas registraron variaciones milimétricas en los tiempos de retorno del pulso láser, variaciones que no podían explicarse por interferencias gravitacionales naturales. Algunos reflejos llegaban con retrasos de microsegundos, otros no regresaban en absoluto, como si hubiesen sido absorbidos por una masa no detectada. Y curiosamente, estos eventos se concentraban exactamente en el área donde la Apolo 17 había realizado sus operaciones. Los investigadores comenzaron a usar el término efecto de lente gravitacional anómalo, pero tras bastidores circulaba una teoría más oscura. Había una estructura invisible, estacionada en órbita baja, alterando la trayectoria de los haces. Una presencia que, incluso después del regreso de los astronautas, seguía allí, observando en silencio, como un espejo, oscuro entre los mundos. En 2003, una grabación clandestina fue divulgada por un grupo de exempleados de Boeing que trabajaron en contratos aeroespaciales durante los años 70. En la grabación, un hombre, voz distorsionada, identidad protegida, se identifica como técnico de mantenimiento de telemetría de la Apolo 17. El audio, de más de 20 minutos,
contiene una confesión inquietante sobre lo que presenció tras bambalinas durante la misión. El técnico relata que durante una prueba final de los sistemas de recepción de datos, poco antes del lanzamiento, apareció una señal no identificada en los receptores terrestres. Lo más extraño, la señal no venía de la nave, venía de la Luna, antes incluso de que la misión despegara. Al ser filtrada, reveló una secuencia de pulsos con una modulación desconocida. Durante los 11 minutos de silencio, dice, se volvió a registrar el mismo patrón, pero esta vez con mayor intensidad. Al final de la grabación, el técnico afirma, se movía, no como un objeto, como una idea, como si supiera que lo estábamos observando. Termina el mensaje diciendo que muchas personas lo sabían, pero el miedo a represalias los mantenía en silencio. Según fuentes internas, 2 días después de la divulgación, este hombre desapareció. Su nombre nunca fue confirmado, pero el archivo comenzó a circular en Internet bajo un nombre simbólico, Confesión LUN 9. Investigadores de la Universidad de Stanford, analizando las grabaciones de audio y video restantes de la misión Apolo 17, notaron un detalle temporal que pasó desapercibido durante décadas. Los 11 minutos de silencio en la comunicación no coinciden perfectamente con los registros de a bordo de los astronautas. Las acciones reportadas por Cernan y Schmidt sugieren un intervalo de tiempo más largo, como si hubiesen experimentado más tiempo del que registraron los instrumentos. Al comparar datos de consumo de oxígeno, registros de movimiento y comunicación interna entre la tripulación, los científicos calcularon una discrepancia de aproximadamente 4 minutos adicionales, tiempo que no aparece en la telemetría ni en los registros oficiales. Esos minutos extra existen solo en las acciones humanas, en los reportes, en los gestos. La hipótesis planteada fue inquietante. Durante ese periodo de silencio, la percepción del tiempo de los astronautas fue manipulada por un campo desconocido, algo que afectó sus cerebros o la estructura misma del tiempo alrededor de la nave. Un físico llegó a decir, en una conferencia cerrada, ellos salieron del flujo y regresaron, pero no completos. Desde entonces, nadie habla más de esta anomalía temporal, pero los cálculos permanecen, fríos, implacables y profundamente perturbadores. En 1972, mientras la Apolo 17 estaba en la superficie lunar, estaciones de escucha civiles alrededor del mundo intentaban interceptar cualquier fragmento de comunicación de las misiones. Era una práctica común entre radioaficionados. En Alemania Occidental, un operador conocido como Dieter K. registró algo inusual. Durante los 11 minutos en que el canal principal estuvo mudo, captó una secuencia irregular de pulsos en una frecuencia cercana, pulsos cortos y largos, como un antiguo código Morse. Dieter envió los datos para análisis a universidades de Europa, donde lingüistas y criptógrafos intentaron traducir la secuencia. El mensaje, decodificado, aunque incompleto, contenía 3 palabras repetidas con variaciones: watching, observando, above, arriba, y no return, sin regreso. El operador, que guardó el registro en cintas durante años, intentó alertar a organismos internacionales. Fue ignorado. Años después, la cinta desapareció en un incendio sospechoso que consumió su taller. El detalle más curioso: esa misma secuencia de código fue oída nuevamente en 1994 por una estación científica de Nueva Zelanda que estudiaba ecos de radio lunar. El patrón era idéntico, como si el mismo mensaje estuviese atrapado en un bucle, o siendo reenviado deliberadamente. ¿Pero por quién? ¿O por qué? Décadas después del fin del programa Apolo, la NASA anunció el ambicioso proyecto Artemis, con el objetivo de llevar humanos de vuelta a la Luna. Pero documentos internos filtrados por empleados revelaron un detalle desconcertante. Todas las rutas de aterrizaje previstas evitan deliberadamente la región del Mar de la Serenidad, el mismo lugar donde la Apolo 17 experimentó los 11 minutos de silencio. Los ingenieros alegan cuestiones geológicas, afirmando que la región ofrece menor estabilidad, pero expertos señalan otra verdad. Sensores instalados en órbita lunar detectaron picos inexplicables de radiación y distorsiones magnéticas en esa área,
como si algo enterrado bajo la superficie estuviese emitiendo señales residuales. Fuentes internas sugieren que satélites modernos fueron incapaces de obtener imágenes claras de la zona durante múltiples pasadas. La decisión de evitar esta área, incluso con tecnología muy superior, indica algo mayor: un miedo velado, una memoria institucional no olvidada. El proyecto Artemis representa el retorno humano a la Luna, pero también es una coreografía cuidadosamente ensayada para no repetir los pasos de 1972. Entre los archivos clasificados del Departamento de Defensa, existen menciones recurrentes a un dossier conocido como Horizonte Oscuro. Este documento, cuya existencia fue confirmada por 3 exanalistas de inteligencia, supuestamente reúne todas las ocurrencias de contactos no identificados durante operaciones espaciales estadounidenses, desde la primera órbita de John Glenn hasta la última misión lunar. La sección correspondiente a la Apolo 17 es la más extensa y la más censurada. Lo que se sabe es que el documento lista un total de 7 interacciones visuales directas con vectores no terrestres durante el periodo de la misión. También hay registros de alteraciones emocionales en los astronautas, consideradas atípicas. Una frase resaltada llama la atención: objeto no reflectante mantuvo posición fija sobre cabeza durante 11 minutos y 42 segundos. Reacción humana, parálisis y silencio. No se trató solo de un avistamiento, fue un encuentro. El documento nunca fue divulgado oficialmente, pero desde que su nombre fue revelado, se ha convertido en un mito entre cazadores de archivos secretos. Para muchos, el Horizonte Oscuro no es solo un informe, sino el punto de quiebre en la relación entre la humanidad y el cosmos. A partir de ese momento, los protocolos cambiaron. El espacio dejó de ser meramente inhóspito, se volvió ocupado. El diario de a bordo de la Apolo 17 debería contener registros meticulosos de cada paso, cada procedimiento técnico, cada observación realizada durante las caminatas lunares. Pero al comparar el contenido original con las copias disponibles públicamente, los investigadores notaron algo perturbador: faltan páginas. Específicamente, 7 páginas correspondientes al periodo inmediatamente anterior a los 11 minutos de silencio. Páginas arrancadas con precisión quirúrgica, sin anotaciones ni justificación alguna. Lo que quedó de esas lagunas son referencias cruzadas. En un borrador de planificación hallado años después, se menciona un avistamiento prolongado fuera del cronograma EVA 3. En otro documento, un operador de voz de la NASA escribió, a mano, el siguiente comentario. Se detuvieron. Estaban mirando, pero no dijeron lo que vieron. Ese tramo fue tachado con tinta roja, como si alguien hubiera intentado borrarlo con prisa. Fuentes internas afirman que las páginas fueron removidas ya durante el vuelo de retorno, posiblemente por los propios astronautas, bajo orientación directa de la cadena de mando. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que vieron o sintieron en ese intervalo? La respuesta parece haber sido arrancada junto con las páginas, dejando solo un silencio espeso y la certeza de que hubo un encuentro no documentado. En 1980, la sonda soviética Luna 24 realizó barridos detallados de la órbita lunar antes de perder contacto con la Tierra. Entre los datos recuperados, constan imágenes de pequeños restos metálicos flotando en una órbita extremadamente baja, casi rozando la superficie. Estos fragmentos no pertenecían a ninguna misión conocida. Tenían formas irregulares, pero mostraban patrones simétricos y señales de fusión térmica en sus bordes, como si hubieran sido expuestos a altísimas temperaturas. Análisis espectrográficos posteriores, hechos a partir de las imágenes, sugieren una aleación metálica desconocida, no compatible con materiales usados en las misiones Apolo o Luna. Lo más alarmante, uno de los fragmentos tenía un símbolo grabado, algo similar a un hexágono rodeado por círculos, un patrón que no aparece en ningún equipo terrestre, pero que fue descrito por astronautas en informes confidenciales como grabado en 1900, la superficie del objeto que flotaba sobre ellos. Estos restos, según especialistas, podrían ser vestigios físicos del OB-11, como si el objeto hubiese dejado rastros,
escamas, fragmentos, piezas, o lo que sea que componga algo que no ha sido hecho por manos humanas. Todavía están allí, orbitando silenciosamente, y quizás esperando ser encontrados de nuevo. Con el avance de las tecnologías de análisis de datos e inteligencia artificial, científicos comenzaron a revisar registros antiguos de misiones espaciales. Un grupo de astrofísicos franceses, en 2021, aplicó algoritmos de reconstrucción espectral sobre grabaciones de radio de la Apolo 17. Lo que encontraron estremeció a la comunidad académica alternativa. Frecuencias incrustadas en los silencios, ondas moduladas intencionalmente, como si alguien, o algo, estuviese utilizando los vacíos de las transmisiones para enviar datos. El hallazgo planteó una hipótesis radical. ¿Y si toda la era espacial, desde sus inicios, ha sido observada de cerca? No por espías humanos, sino por una inteligencia externa, una presencia silenciosa que se revela solo a quienes saben dónde mirar. La historia oficial de la exploración lunar sería apenas la superficie visible. La historia verdadera estaría escondida entre líneas, en los errores, en las anomalías ignoradas. Tras la divulgación de estos datos, el grupo francés tuvo su financiamiento suspendido. El laboratorio fue cerrado por revisión ética y los servidores confiscados. El líder del proyecto, el Dr. Claude M., desapareció durante un viaje en tren hacia Marsella. Desde entonces, su nombre no figura en ninguna base académica, como si hubiese sido borrado. En marzo de 2023, la sonda china Chang'e 6 sobrevolaba la superficie lunar en una misión de mapeo orbital cuando captó una interferencia extraña. Durante exactamente 11 minutos, los sensores de infrarrojo y radar de penetración en el suelo dejaron de funcionar. Las imágenes transmitidas en ese intervalo mostraban una región cubierta por un tipo de niebla electromagnética, pero no había atmósfera ni actividad sísmica. ¿Qué podría causar una distorsión visual en pleno vacío? Al finalizar ese periodo, la sonda retomó sus funciones, pero una imagen quedó registrada en la memoria del sistema, no transmitida en tiempo real. En ella, un objeto oscuro aparece flotando sobre el cráter Littrow. No por coincidencia, en las proximidades del lugar donde aterrizó la Apolo 17. El objeto no tenía forma definida, solo una silueta ondulante, como un fragmento de oscuridad sólida, un píxel negro, donde debería haber luz. Las autoridades chinas se negaron a comentar el incidente, pero una fuente vinculada al programa espacial afirmó, bajo anonimato, no fue una falla técnica, fue una respuesta. Esto levantó la teoría de que el OB-11, o lo que haya sido avistado en 1972, todavía está allí. No se trató de una visita aislada. Quizás nunca fue un visitante. Quizás sea un centinela, una entidad antigua, estacionada desde hace milenios, esperando que la humanidad vaya lo suficientemente lejos como para entender lo que realmente la está observando.